¿Cómo les va? En este segundo video analizaremos el Instituto de la Prescripción en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Fuero de la Provincia de Buenos Aires y del Fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la prescripción en materia tributaria? Bueno, uno de los fallos más resonantes es el fallo Volkswagen, donde la Corte manifestó que el tribunal ha desarrollado las razones por las que invariablemente sostuvo que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, aquel establecer un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y que en consecuencia las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo. Sobre tales bases, el tribunal consideró que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus plazos como al momento de su inicio y a sus causales de interrupción o suspensión, se rigen conforme a lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República. La Corte también indicó que los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial, ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior, cuando las obligaciones sean por periodos fiscales anteriores a la entrada en vigor del nuevo Código y sean exigibles también anterior. Nuestro máximo tribunal ya se había manifestado al respecto en el línea que es Filcrosa. Allí la Corte dijo que no es objetable la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos y en general todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, siendo la creación de impuestos, elección de los objetos imponibles y formalidades de percepción del resorte propio de las provincias, porque entre los derechos que hacen la autonomía de ellas es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña. Ahora bien, las normas de índole local no pueden alterar las normas comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento, esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción y ello aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda judicial. No basta apelar a la autonomía del derecho tributario para desconocer la uniformidad de la legislación de fondo perseguida mediante la atribución que se confiere al Poder Central para dictar los códigos. Uniformidad esta que no sería tal si las provincias pudieran desvirtuar en su esencia, legislando con distintos criterios instituciones fundamentales de carácter común. Si las provincias han delegado a la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo para robustecer mediante esta unidad legislativa la necesaria unidad nacional, consecuentemente han debido admitir la prevalencia de estas leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas fiscales o no fiscales que las contradigan. En el fallo Ullate, fundamentos que fueron reiterados en Filcrosa, la Corte manifestó que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan. Ahora, ¿cómo interpreta este instituto el fuero de la provincia de Buenos Aires? En el fallo Recuperación de Créditos, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires indicó que si por virtud del presidente Filcrosa y los sucesivos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal fijó como doctrina legal que la materia de la prescripción de tributos era competencia propia del Congreso de la Nación, y este último desdobló una parte de esa materia, un fragmento, la determinación de los plazos, reconociendo a las provincias, en todo lo restante continúa vigente el criterio que remite al derecho común. Si las provincias no tenían competencia en materia de prescripción, tampoco lo tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo. Para la Suprema Corte, entonces, el criterio es el siguiente. La prescripción se rige por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y por el Código Civil para obligaciones anteriores al 1 de agosto del 2015. Al respecto, señaló el doctor Genud que no se encuentran argumentos que permiten atribuir a la jurisdicción local aspectos vinculados a la prescripción tributaria al margen de su plazo. La forma de determinar el inicio del cómputo del plazo de la prescripción de las obligaciones tributarias debe guiarse por el Código Civil, por lo que resulte razonable e inconstitucional el artículo 133 de la Ley Tributaria Local. La única modificación que incorporó el Código Civil y Comercial es la atribución a las provincias de establecer el plazo de la prescripción y no de regular el resto de aspectos del instituto. Esta limitación al plazo, sostienen los ministros, surge de forma clara, literal, sin oscuridad ni confusión alguna. Pero también es importante resaltar que no todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia adhieren a la doctrina Filcrosa. El doctor Soria, en Autosupermercado Mayorista Jaguar, sentencia del 29 de diciembre de 2020, manifestó que si bien la Corte Nacional sentó doctrina en el caso Filcrosa sobre la prevalencia del Código de Fondo sobre los códigos fiscales locales,
él mantuvo su posición respecto a que la legislación de los tributos provinciales, lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material, atañe al derecho público local, resorte de las provincias que refiere a una materia no delegada por esta la nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos. Ahora bien, en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo tendiente a la prescripción de tributos locales, puesta de manifiestos en el precepto del nuevo Código Civil y Comercial. Esto, según el doctor Soria, le da mayor sustento a su tesis. El Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires también se ha manifestado al respecto, en su mayoría, receptando parcialmente la doctrina legal emergente del fallo recuperaciones de crédito. La ley expresó que el cómputo de la prescripción iniciaba con la fecha de vencimiento para presentar la declaración jurada informativa del impuesto sobre los ingresos brutos del periodo fiscal anual respectivo. Además, estableció como una nueva causal de suspensión de la prescripción la notificación de la liquidación de las diferencias a favor del fisco, conocida como prevista, distinta de la causal del artículo 161 del Código Fiscal, que prescribe que es la intimación administrativa de pago, resolución final determinativa de oficio y sancionatoria, la que suspende por un año el Código de la Prescripción. Sin embargo, si bien los vocales receptan la doctrina del fallo Filcrosa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuestiones de economía procesal, suele manifestarse igualmente en contra de ella. En fecha 21 de diciembre de 2022, el Tribunal Fiscal de Apelaciones se manifestó en autos maquinarias e indicó que por razones de republicanismo básico le llevan a acatar a la doctrina del fallo Filcrosa a pesar de su disidencia, y también sentaron postura en los autos Axo Nobel Argentina S.A., sentencia del 6 de diciembre de 2022, al señalar que las provincias, al haberse reservado las potestades tributarias locales y fundamentalmente la posibilidad de crear tributos, también se ha reservado la facultad de regular sus formas o modos de extinción, constituyendo esta parcela del derecho bajo análisis un ámbito de competencia no delegado a la nación. Por último, ahora vamos a ver cómo interpreta el Instituto de la Prescripción el fuero contencioso administrativo tributario de las relaciones del consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, el criterio actual del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ciñe a receptar lo sentenciado por la Corte Suprema en el fallo Volkswagen. A mitad del 2022 se manifestó al respecto e indicó que si la sentencia de primera instancia recurrida encontró apoyo en la doctrina que surge del precedente de la Corte en Volkswagen, y que no obstante entender que la correcta interpretación de la cuestión debatida sobre el ordenamiento, qué ordenamiento jurídico rige el plazo de prescripción de las acciones del fisco para perseguir el cobro de sus acreencias, que quedó exteriorizado en lo que opinó el Tribunal Superior en Fomadera Sempe, lo cierto es que corresponde estar la doctrina sentada por la Corte Suprema en la materia, en tanto ella ha revisado la doctrina del tribunal en los citados precedentes, en Filcrosa, en Volkswagen, en Mullate y demás. El criterio anterior, exteriorizado en el fallo Fomadera Sempe, daba prevalencia al Código Fiscal. Allí sostuvieron que resultan aplicables las normas del derecho tributario local, reguladoras del Instituto de la Prescripción Liberatoria en este ámbito, descartando la preeminencia a su respecto de las disposiciones del derecho común, en particular las referidas al plazo y modalidades de su cómputo contenidas en el Código Civil, en especial luego de la sanción y entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Para el TCJ, la sanción del nuevo código conlleva la convalidación de una interpretación referida a las potestades que desde siempre tuvieron los gobiernos de la provincia y ahora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para arreglar en esta materia. Esto es, a resumidas cuentas, la autonomía legal para arreglar el plazo de prescripción de los tributos de la jurisdicción. El criterio de la Cámara de Apelación del Fuero le da prevalencia al Código Fiscal siempre y cuando las obligaciones sean posteriores a la entrada de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. El doctor Horacio Corti indicó que de los recientes pronunciamientos surge que la sanción del Código Civil y Comercial no afecta a las obligaciones tributarias que han sido determinadas y exigidas con anterioridad. Su prescripción debe ser analizada con la ley vigente a aquel momento y conforme a la interpretación que de ella se ha realizado. En consecuencia, el razonamiento que lo llevó a sostener que las jurisdicciones locales tienen potestad para regular este modo de extinción de la obligación tributaria mantiene su validez, pero por los motivos expuestos corresponde desestimar el planteo esgrimido por el autor en relación a la aplicación de las reglas de prescripción contenidas en el Código Civil. Además, la doctora Gabriela Cejas también se ha manifestado y ha dicho que luego de sintetizar la doctrina de la Corte Suprema, estimó que la autoridad institucional de los precedentes de la Corte y razón de economía procesal imponen la aplicación de las normas del derogado Código Civil respecto a la prescripción liberatoria, por lo que podemos ver un argumento contrapuesto en cierta parte de Horacio Corti, pero que le sigue dando su autoridad al Código Fiscal. Con esto hemos analizado y hecho un resumen de los criterios adoptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el Fuero de la Provincia de Buenos Aires y por el Fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias.